Amigos de la Jornada Morelos, estamos en las oficinas de Jesús Ortega. Gracias por la oportunidad, Jesús. Mario, un gusto. Gracias. Qué bueno que podemos encontrarnos. De verdad es un placer y gracias por el espacio. No, hombre. Pregunta obligada para entrar en conversación. El proyecto de Futuro 21, ¿por qué? Pues yo creo que porque necesitamos las ciudadanas y los ciudadanos de México hacernos contemporáneos al mundo, ir con los tiempos del mundo. Y México, desde el punto de vista político, también tiene que ir a la realidad que se vive en otros países, en otros continentes, en el mundo en su conjunto. Con esto quiero decir que se acabaron las formaciones políticas, los partidos políticos en el sentido clásico de lo que se manejaba en el siglo XIX y en el siglo XX, partidos de militantes, y militante viene de la palabra militar. Ya claro, muy encasillado. Muy encasillado, rígido, vertical. Las decisiones las tomaba el comité central, un pequeño grupo de dirigentes, y luego bajaban hasta millones de personas sin un solo cambio. Era un mando de directriz. Sí, claro. Y nadie podía zafarse, e incluso aquel que pensara de manera diferente en este tipo de modelos partidarios, pues podía ser acusado o de traidor, o de contrario a los intereses del partido, o de contrario a los intereses del pueblo. Y uno recuerda los juicios de Moscú, cuando a militantes destacadísimos en la lucha, en la revolución, fueron asesinados por sus propios compañeros de partido. Claro, claro. Bueno, lo menos sería simplemente hacerlos a un lado o destituirlos, o simplemente asesinados. Hasta la vida podría ser. Trotsky, acá en México. Bueno, pues entonces hay que hacernos contemporáneos, y creo que lo que plantea la realidad actual es hacer partidos diversos, plurales, amplios. Y Futuro 21 intenta hacer una fuerza política, ser una fuerza política que su divisa, su característica principal sea un partido no solamente pluriclasista, sino un partido que sea capaz de agrupar a los diversos sectores de la sociedad mexicana, que en el Futuro 21 puedan encontrar un espacio empresarios, pero también trabajadores, mujeres o personas de la diversidad sexual, luchadores por el medio ambiente, que puedan encontrar espacio jóvenes con pensamiento diverso, con pensamiento plural, y que en el debate y en la discusión en Futuro 21 se pueda hacer una síntesis que se pueda convertir en una acción política, y por lo tanto esa acción pueda transformar el país. Entiendo. Y digo, ambicioso. Es ambicioso, sí. Porque pareciera que estamos yendo a una contraparte de lo que eran los partidos, como bien lo has expuesto, pero también en esa diversidad, ¿crees que un proyecto político pueda atrapar, o cuál sería la fórmula para atrapar la atención de tan diversa que pueda ser la comunidad? ¿Cómo poder demostrar o darles la confianza que el PRD, en este caso, Futuro 21, será la opción? Fíjate que ya tenemos una experiencia en México, porque el propio Partido de la Revolución Democrática, nuestro propio partido, se formó en 1989 como un partido que recogía la más amplia pluralidad, digamos, del movimiento progresista. Ya. En el PRD estaban comunistas, socialistas, sí, claro, socialdemócratas, cristianos, liberales, o personas sin identidad ideológica y que simplemente peleaban y luchaban por la mejoría de las condiciones de vida de la población y por la prosperidad del país. ¿Qué fue lo que empezó a complicar la vida del PRD? Cuando se quiso homogeneizar el pensamiento. Cuando alguien trató de decirle a todos los PRDistas: no pienses de manera diferente a mí, solamente puedes pensar como yo pienso. Qué interesante. Y si piensas de manera diferente, entonces
vas a sentir el rigor de la represión, claro, y de la exclusión. Empiezan a y, ser pequeños. Y se cierra el partido. Cuando el partido empezó a cerrarse, la idea de que es posible un solo pensamiento, es cuando el partido empezó a sufrir debilidad, cuando empezó a sufrir pérdidas, cuando se dogmatizó el PRD. Y eso sucedió en los últimos años, en los 10 últimos años del PRD, de estos 30 años de existencia del PRD. Una parte del PRD seguimos creyendo que la mejor vía para la construcción de una fuerza democrática que logre profundas transformaciones en sentido positivo es un partido plural, diverso. Por una razón, porque México es un partido que refleja una enorme pluralidad. Sí, claro, es un mosaico, pienso. Es un mosaico de muchos colores, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista étnico. Sí, claro, también. Somos una gran pluralidad. ¿Cómo agrupar en un partido esa gran pluralidad? Solamente con tolerancia, solamente con apertura a la diferencia, solamente con el reconocimiento al diferente. Claro. Porque de otra manera estrechas cualquier proyecto, claro, y lo haces inútil. Fíjate qué interesante, yo no había reflexionado en ese sentido, pero lo comentas muy bien. En aquella época en la que el PRD surge, prácticamente había un esquema bipartidista, el PAN, el PRI, por decir el PAN, tal vez, ¿no? Pero sí, bueno, vamos, era lo que había. Y prácticamente pareciera que el resto que quería buscar espacios, ya sea por desertar o por no haber encontrado antes algo donde expresarse, donde participar, se va afiliando a un PRD que empieza a construirse y de manera increíble, incluso con el ingeniero Cárdenas, se hace un logro que lamentablemente no se cristalizó por la historia que ya todos conocemos. Curiosamente, solamente tienen 2 candidatos a la presidencia en todo este trayecto. Un poco lo que tú estás tratando de explicar, el pensamiento concentrado en una sola persona, a pesar de que el origen hubiese imaginado que pudo haber sido plural. Y en el contexto actual, entonces, donde pareciera que prevalece paradójicamente el bipartidismo, porque los partidos que aparentemente salieron, bueno, Morena, que es entre que instituto no político, pero a fin de cuentas es un movimiento ya prácticamente consolidado, y el PAN, que rescata cantidad de votos no despreciables, en el papel pareciera que estaríamos regresando a lo mismo. El PRD ahora mismo pudiese hacer demasiado, tal vez por recuperar aquel ejercicio, sí lo entiendo así, pero el reto es mucho mayor que en aquel entonces, porque ya hay una trayectoria, una historia. ¿Cómo poder hacer entonces para que el PRD pueda resurgir, digamos, a la razón de ser que entendemos tuvo en aquel momento? El reto es más difícil, pero no trato de que regresemos en el tiempo, porque a veces es una mala costumbre o una actitud equivocada, mejor dicho. Estar siempre recordando lo que sucedió antes y pretender que las cosas del futuro se van a resolver en el pensamiento del pasado. Claro. Fórmula que es totalmente equivocada y que ya se ha demostrado su falsedad en todo el mundo. Más bien lo que creo es que sin perder enseñanzas de lo que antes viviste o de lo que vivieron otras personas, tener la perspectiva del futuro, tener la perspectiva por delante. Digo esto porque cualquier fuerza que surja de esa pluralidad que significa nuestro país, lo tendrá que hacer no pensando en las viejas fórmulas del pasado. Sino una cosa, entiendo esto, y un poco o un mucho, tú siendo pues prácticamente un pilar del PRD, es que por lo que entiendo, estás totalmente cierto en que siendo miembro de, eso me queda claro, seguirás siéndolo, pero has decidido estar un tanto al margen de lo que vaya a suceder
participando, no sé de qué manera, si nos puedes explicar te lo voy a agradecer, pero no buscando, pretendiendo ya dirigir o alguna posición política. Pareciera que no es exactamente en este momento. Correcto, tienes toda la razón. Y cuando hablo de que no nos entrampemos en el pasado, lo hablo en todos los sentidos, pero quiero mencionar particularmente dos. No nos entrampemos en el pasado en el terreno de las ideas, pero tampoco nos entrampemos en el pasado en el terreno de los personajes. Ah, qué interesante. Había un candidato, había un presidente en República Dominicana que fue candidato, había sido presidente, pero fue candidato a los 92 años de edad. Oh, qué bárbaro. Y entonces, eso sí es estancarse en el pasado. No, sí, perpetuar. Cualquier pretensión en México de regresar al pasado en términos de las ideas, pero también de estancarse en el pasado en términos de los personajes no ayuda. En México lo que debe de haber es una renovación de las personas para que entre al espacio de la toma de decisiones una generación nueva, pero además también recogiendo esa pluralidad. Claro. Pero también debe haber un nuevo pensamiento. En eso consiste dejar de ser dogmático, que no te atrapes en el pensamiento anterior, que lo tomes en cuenta, pero que para que de verdad progrese una fuerza política y progrese el país, necesitamos renovarnos en el pensamiento. Tú mismo como director del periódico, no se puede quedar en el periodismo en el siglo XVIII o en el siglo XIX. No, nunca. Hoy el periodismo es del siglo XXI, aunque parezca una obviedad decirlo, pero tiene características totalmente diferentes al periodismo que se hacía con Zarco o al periodismo que se hacía en el Partido Liberal de la Guerra de Reforma. Son condiciones totalmente nuevas y totalmente diferentes, ¿no? Comprendo. Y en este caso, por ejemplo, me gustaría saber de ti cómo vas a participar toda esa madurez, toda esta trayectoria, que es un capital político además muy importante, y cómo lo vas a aportar sin, digamos, interferir en este nuevo proyecto. Sí, sin interferir en este nuevo proyecto, sin tratar de ocupar responsabilidades dirigentes, más bien dar esas responsabilidades dirigentes a generaciones nuevas, a jóvenes especialmente, pero las personas con mayor experiencia deben aportar esta experiencia, como yo u otras, a este proyecto. Y cuando digo aportar experiencia es reevolucionar el pensamiento para que tomemos en cuenta las cosas que sí sirvieron, claro, pero adecuarlas a nuevas realidades con cambios sustantivos. Importante. Y eso es un proceso de revolucionar el pensamiento. Yo digo que la gran revolución que permitió que la humanidad pasara a estadios de civilidad social y de civilidad política no fue una revolución de la acción práctica, sino sobre todo fue una revolución de las ideas, del pensamiento, la ilustración que se dio en el siglo XVIII especialmente, y que todavía esa revolución en el pensamiento llamada la modernidad y la ilustración sigue siendo válida para que en México podamos hacer transformaciones profundas. Por eso digo que no es regresar al pasado, sino tomar lo que sirve del pasado con la perspectiva del futuro. ¿Alguna preferencia en tu caso para tomar la dirigencia? ¿Se podría valer que, lo cual yo no lo vería mal incluso, que tú tuvieras alguna preferencia por alguna de las 5 personas? No, en realidad no. Ahora vamos a hacer un congreso del PRD a finales de agosto y principios de septiembre habrá un congreso nacional del PRD. Ahí van a estar convocados todos los perredistas delegados del país, y ahí también vas a ver un caldero
de el choque entre viejas ideas y nuevas ideas, entre viejos pensamientos y ideas renovadas. Claro. En ese congreso del PRD. Y también vamos a ver cómo va a haber una lucha intensa en quienes se quieren quedar en el pasado y quienes, tomando en cuenta lo sucedido, quieren trascender hacia el futuro, los nuevos tiempos. En ese congreso van a haber muchos jóvenes y vamos a ver cristalizada la idea de una renovación de las ideas, pero también de una renovación generacional de el PRD. Nosotros desde luego que estaremos ahí, pero en mi caso ninguna pretensión de ocupar cargos directivos, cargos de dirección. Comprendo. Toda pretensión de eternizarse en cargos de dirección no le sirve ni al PRD ni al país, y ahora lo estamos viendo, como en el caso de Baja California, de esta idea absurda de eternizarse en el gobierno y de reelegirse prácticamente. Bueno, creo que eso no le sirve al país, y la experiencia histórica de México ha dado cuenta de que cuando un personaje se quiere eternizar en el ejercicio del poder, solamente nos conduce a la desgracia, a la violencia, a la guerra y al precipicio. Claro. Debemos de tener cuidado con ello. No, ha sido muy contundente y lo entiendo así. Por último, del tema de el actual presidente López Obrador, candidato por 2 ocasiones por el PRD, ¿fue un error para el PRD? ¿Fue algo que digamos, la opinión pública cobró factura en estas elecciones tal vez? No, hay que tomar en cuenta, como decía Ortega y Gasset, los hechos, situándolos en la circunstancia y en los personajes. El hombre y su circunstancia, decía el filósofo español. Y en la circunstancia de la primera elección, donde Andrés fue candidato a la presidencia de la República, es decir, en el 2006, sí, claro. Bueno, pues el PRD dio una gran batalla, sí, ¿cómo no? y hablo del PRD en su conjunto, dio una gran batalla para cambiar favorablemente las cosas en el país. Ahí hubo debates intensos. Por ejemplo, nosotros no estábamos de acuerdo en defender el voto bloqueando Reforma. Y cuando le digo nosotros, yo incluido otro grupo de afiliados y de militantes del PRD. Recuerdo muy bien el debate con López Obrador, en donde le decíamos, si queremos defender la victoria obtenida en las urnas, debemos de ganar simpatías, no perderlas. Sí, no, y hacer una marcha de esa naturaleza y hacer un bloqueo y un plantón, en lugar de ganarnos simpatías, nos traía antipatías. Claro. Bueno, le menciono eso porque en esa circunstancia, pues claro que nosotros apoyamos a nuestro candidato a la presidencia de la República. En el 2012 nosotros teníamos, yo me incluyo, a Marcelo Ebrard como precandidato a la presidencia de la República. Pero hubo una encuesta, no creo que la avalaría yo, esa encuesta, pero hubo una encuesta donde supuestamente ganó esa encuesta López Obrador, y por eso fue nuestro candidato en el 2012. ¿Está hecho? Está hecho. Sucedió igual como personas que militan en un partido, ni nos salimos, ni hicimos berrinche, ni nos enojamos, ni hicimos brazos caídos. Sí, no hubo... Como hombres y mujeres de partido, apoyamos a quien resultó, por X circunstancias, nuestro candidato. No, sí, eso sí hubo convicción. Presidencial. Ahora, nosotros no nos fuimos del PRD. Andrés es el que se fue del PRD. ¿Y sabe por qué se fue del PRD? Se fue porque en el PRD había crítica y había a veces necesidad de contradecirlo, y había necesidad de decirle por ahí no, y entonces había debate y entonces había discusión. Comprendo. Y en ocasiones había posibilidad de plantear propuestas diferentes a las de Andrés. Discrepancias, claro. Discrepancias. Como debe ser, como debe de ser. ¿verdad? Pero cuando
no se acepta la discrepancia y no se admite la diferencia, entonces algunos optan por formar su propio partido. Y en realidad eso fue lo que sucedió en la división del PRD, que quien no aceptó la discrepancia, ni debatir siquiera, dijo: yo no quiero debatir, ni quiero tener discrepancias, ni quiero abrir el debate, lo que yo quiero es un instrumento, un partido, y se fue a formar su partido. Con él ganó la presidencia, pero en realidad no lo ganó con el partido, la ganó con la alianza, y no precisamente con fuerzas progresistas, porque el primor sí existe, sí existió, y lo puede observar en la composición de una parte importante del gabinete, porque la mafia del poder, que era la que combatía, y yo pienso que con corrección, López Obrador ahora esa mafia del poder la tiene de asesores en su gobierno y en su gabinete. Bueno, creo que el partido de pensamiento único no servirá. Quizás puede servir como un instrumento de coyuntura para tener un registro electoral, pero el partido de pensamiento único no va a servir para transformar la realidad. Creo yo que se necesita un partido de reconocimiento de la pluralidad y de la amplia diversidad. El reconocimiento de que México somos muchos Méxicos en realidad, no es uno solo. Claro. El reconocimiento de que México no son dos partes, los que están a favor de López Obrador y los que están en contra de López Obrador. Esa polarización es falsa, claro, es incorrecta. Sí, no es sano. Eso no debe de ser útil para la política, no lo es para la política. No somos dos Méxicos, somos muchos Méxicos, y creo que esa es precisamente la gran riqueza de nuestro país. Pues de verdad, muy ilustrativo y muy valiosa tu participación en este programa. Celebro tu autenticidad y tu convicción. Te lo aprecio muchísimo. Estaremos muy pendientes del PRD, porque es obviamente un proyecto político que no más que proyecto político, perdón, es una realidad, y siempre fue una alternativa que esté uno de acuerdo o no, siempre era fundamental para en esa diversidad encontrar el proyecto o encontrar en la nación, en México, la nación que estamos buscando. Jesús, Mario, de verdad, un placer, gracias. un gusto, gracias.